Bueno, hola, bienvenidos a Ticoira Responde. Como siempre, los miércoles tenemos este espacio en el cual utilizamos para hablar con nuestros clientes, comentar algún tema sobre cerveza. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es una introducción a equipos de cervecería. Este pretende ser una guía para aquellos que están interesados en hacer un proyecto de cervecería, ya sea que no tienen ningún tipo de experiencia, o sea, son simplemente inversionistas, o personas que pueden ser cerveceros caseros, que conocen sobre elaboración casera, pero no saben mucho sobre lo que son equipos. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que era el brew house o la sala de cocimiento, estuvimos hablando de fermentadores, unitanques, Bright Tanks. Hoy vamos a continuar hablando sobre líneas de embotellado, líneas de enlatado. Vamos a hablar también sobre tratamiento de agua. Eh, la semana pasada dije que esto iba a ser dos episodios, dos capítulos. Creo que van a ser tres. Vamos a dejar para la próxima semana. Vamos a estar hablando de lo que son equipos de dispensado de cerveza en barril. Entonces, eso nos quedó para un tercer capítulo. Pero bueno, sin más, entonces vamos arrancando con el tema del día de hoy. Bueno, esto lo voy a cubrir rápidamente, realmente similar a como hablamos la semana pasada. Es dar una introducción a equipos y compartir tips, recomendaciones basados en experiencias reales. También en la presentación anterior hacía mención de que algunos de los comentarios que estamos realizando acá se refiere a equipos de tamaño relativamente pequeño, un barril 3.5, 5 barriles. Realmente, al menos en lo que es el mercado costarricense, pues es un país relativamente pequeño y no tenemos cervecerías gigantescas como pueden haber en Estados Unidos, cervecerías artesanales tan grandes, ¿verdad? Entonces, es tratar de dar un poquito de contexto a el material que estamos discutiendo en esta presentación. Y bueno, como decía, la vez pasada estuvimos hablando del proceso de elaboración de cerveza y trabajamos todo, o hablamos de la parte de proceso en caliente y proceso de frío, ¿verdad? Lo que era la parte de fermentación, y vamos a hablar más de la parte de empaque. Pero antes de hablar de la parte de empaque, vamos a hablar un poco de lo que es el tratamiento del agua. Eh, Cuando nosotros elaboramos una cerveza, tenemos una producción cervecera, el agua es, por supuesto, un recurso muy importante, pero hay varios elementos que son de nuestro interés al utilizar el agua. Queremos estar seguros que esa agua es microbiológicamente pura, obviamente que no tenga ningún tipo de eh, contaminante, ¿verdad? Microbiológico. Debe estar libre de sólidos, debe estar libre de metales pesados, no debe presentar olores o sabores no deseados que nos vayan a afectar la calidad de nuestra cerveza. Y aquí uno de los que puede ser muy obvio para las personas sería el cloro, ¿verdad? El cloro es lo que se utiliza normalmente o derivados del cloro para tratar el agua en lo que son las fuentes municipales, digamos, y es un elemento que nos puede afectar mucho en nuestro producto si no lo logramos eliminar. Una adecuada composición de iones. Hoy no vamos a hablar de la química del agua en el proceso cervecero, al menos no en detalle, pero los iones presentes en el agua nos pueden afectar sabor, nos pueden afectar la maltosidad, la percepción de amargor, nos pueden afectar también eh, el pH. También tenemos que considerar necesidades de nutrición de la levadura, por ejemplo. Entonces, los iones, las sales disueltas en el agua, eh, tienen importancia. Una adecuada composición es lo que nos interesa, no que haya más, no que haya menos. Y bueno, el pH que ya lo mencioné. ¿Okay?
Entonces, cuando vamos a hacer la instalación de nuestra cervecería, eh, pues necesitamos contar con filtros que nos permitan purificar el agua antes de empezar nuestro proceso de producción cervecero, ¿verdad? Antes de llegar a nuestro brew house. Y esto puede ser un proceso de 2, 3 etapas, donde se va a dar una filtración de tipo física, diferentes tipos de filtros, arenas se pueden utilizar en este caso. Luego podemos hablar de lo que es una filtración de compuestos orgánicos, donde se trabaja principalmente lo que es con carbón activado, y esto va a permitir remover olores, sabores de producto orgánico por medio del carbón. El carbón es muy efectivo en este tipo eh, de contaminantes de aroma o de sabor, por decirlo así. Y podemos estar hablando entonces de también una eliminación microbiana, que podría ser por ultravioleta, podría ser ozonificación. Eh, Siempre deberíamos de tratar nuestra agua antes de utilizarla en un proceso ya profesional de cervecería. Siempre debería haber un tratamiento de agua. Lo que va a variar son las características de lo que yo tengo que hacer, o sea, qué tipo de filtros, qué tipo de equipo necesito, va a estar guiado por el análisis del agua que se realice. Y este yo creo que es uno de los consejos principales que les doy a las personas interesadas en este tipo de equipos, es si un proveedor les ofrece a ustedes un equipo de agua y no se toma la molestia de hacer un análisis de agua, donde podamos claramente entender cuál es la realidad del agua que recibes en tu local, entonces no está haciendo un buen trabajo. Aquí deberíamos de tener un análisis de agua, deberíamos de entender si necesitamos reducir los minerales presentes, si estamos teniendo problemas de sólidos, si hay contaminación en esa agua. Entonces un proveedor serio debería realizar este tipo de análisis y recomendarte un equipo apropiado a la fuente de agua que estás recibiendo en donde vas a realizar pues la instalación de tu equipo. Entonces, bueno, no vamos a entrar en demasiado detalle. Yo creo que esto es, aquí lo importante es que tengan el concepto de que debe haber un análisis, que debe haber una empresa que les provea un equipo apropiado basado en las necesidades específicas de su lugar. Ósmosis inversa, este ya es un proceso que nos permite remover los iones, las sales del agua. El agua es el diluyente por excelencia, ¿verdad? Básicamente es esa sustancia que permite que un montón de otras sustancias se diluyan en ella. Y el ósmosis lo que nos va a permitir es entonces eliminar todos esos minerales y nos deja entonces lo que los cerveceros decimos que es un lienzo en blanco. A partir de ese lienzo en blanco, ya yo puedo entonces empezar a agregar los minerales que a mí me interesan, los iones que a mí me interesan. Nuevamente no vamos a entrar en química del agua el día de hoy, pero a forma muy rápidamente, calcio, magnesio son de los iones principales, luego tenemos lo que son los cloruros y los sulfatos. El calcio es súper importante para la nutrición de la levadura, nos afecta el calcio y el magnesio, nos afectan el pH, bicarbonatos afectan el pH, cloruros nos van a resaltar los sabores de la malta, el sulfato nos va a resaltar el sabor del lúpulo, por ejemplo. Entonces, un cervecero profesional necesita hacer ajustes de estos iones utilizando sales para llegar al perfil de agua ideal para hacer un estilo de cerveza de nuestro interés. Entonces, con osmosis reversa, nosotros podemos llegar, remover toda esa presencia, ¿verdad? Llevarla al mínimo y más bien empezar a agregar.
Entonces, si nos vamos a ver la historia de la cerveza, ¿qué era lo que sucedía? Que las cervecerías antiguas que no tenían el conocimiento de toda esta parte química del agua, estaban forzados a hacer estilos de cerveza basado en el agua que recibían, porque no tenías forma de cómo tratarla. Entonces así nos encontramos casos como por ejemplo cervecería Guinness en Dublín, donde por el perfil de agua que ellos recibían, eh, estaban forzados prácticamente a hacer cervezas oscuras y nace el estilo de cerveza Dry Stout. Por otro lado nos vamos a Pilsen en Bohemia o actualmente República Checa, donde el agua que recibían era tan baja en iones, ¿verdad? En calcio, magnesio, etcétera, que a ellos, por esas características del agua, les funciona hacer muy bien una cerveza muy suave, dorada, y nace entonces el estilo de cerveza Pilsen. Pero básicamente ellos estaban forzados a hacer un estilo de cerveza. Hoy por hoy una cervecería artesanal tiene montones de estilos, ¿verdad? Y puede tener una Pilsen, puede tener una Stout, puede tener una Porter, puede tener una IPA. Y tenemos la ventaja que ya ahora conocemos procesos como estos donde podemos quitar del agua lo que no nos interesa y empezar de cero. La otra alternativa es trabajar con el agua tal como la recibimos, ¿verdad? En nuestra cervecería y ajustarnos a qué podemos hacer con ella. Va a ser muy fácil agregar si es que lo estamos necesitando, pero no va a ser fácil quitar a menos de que estemos hablando de un proceso de ósmosis, ¿verdad? Em, bueno, dentro de la presentación mencionaba ahí uno de los puntos que no siempre es necesario, a eso es a lo que me estoy refiriendo. Puedo yo tomar mi decisión de decir, no, ¿sabes qué? Voy a trabajar con el agua que recibo y basado en esa agua voy a hacer los estilos de cerveza que yo considero que me funcionan bien para mi perfil del agua. Hay que recordar, cualquier paso que nosotros metamos en nuestro proceso de producción significa dinero, significa un costo de producción. Entonces puede ser que desde mi plan de negocios yo decía, ¿sabes qué? Mi agua no a la gran mayoría de personas como que no le da tanta importancia, se les olvida, o no sé si es falta de investigación. Es que, bueno, el agua es probablemente de los elementos usados para producir cerveza, de los que tienen mayor demanda, de los que vamos a usar en mayor cantidad. Cervecerías que son eficientes en su proceso del uso del agua pueden utilizar unas 4 veces, 3.5, 4 veces el volumen de agua en todo el proceso eh, que lo que obtienes al final. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo quiero hacer 100 litros de cerveza, puedo estar gastando 350, 400 litros para producir esos 100 litros. Y si tu proceso es muy ineficiente, para producir esos 100 litros podrías estar gastando 800 litros de agua. Em, entonces, hay que entender que no es solo el agua que estamos utilizando en la producción directamente, sino que una de las grandes demandas de agua en un proceso cervecero viene de la limpieza y viene de la preparación de los equipos. Entonces, no deberíamos de pensar únicamente en los tratamientos de agua necesarios para mi mosto, ¿verdad? Para la producción de la cerveza directamente. También deberíamos de considerar qué necesitan nuestros detergentes, qué necesitan nuestros limpiadores. Y lo que sucede es que las aguas duras eh, son muy ineficientes para los detergentes, para los limpiadores. Entonces, si estamos ante una situación en la cual mi cervecería recibe agua muy dura, muy probablemente tenemos que considerar utilizar ablandamiento de agua o osmosis, ¿verdad? Que ya dijimos que remueve todos los minerales, las sales más bien. Eh, y esto nos va a permitir una limpieza mucho más eficiente, por lo tanto ahorro en agua, ahorro en detergentes, en limpiadores. Se habla de que un agua dura puede hacer que pierdas hasta un 50% de efectividad en detergentes, jabones, etcétera. Entonces, es importante considerar eso.
La presencia, estar utilizando también aguas fuertes en calcio, magnesio y otros minerales puede generar incrustamientos en el equipo, puede generar lo que se llama la piedra de cerveza. Y esto incluso, por ejemplo, en una olla de cocimiento. Esto se te empieza a formar una capa, ¿verdad? En tu olla de cocimiento por la presencia de la piedra de cerveza y empiezas a perder eficiencia. Resulta que ya de pronto lograr el hervido no es tan rápido, no es tan eficiente. Y ya hay que, bueno, pensar entonces en hacer el tratamiento de la olla, etcétera. Entonces, hay incluso elementos de eficiencia, ¿verdad? Que podríamos no estar manejando bien si no tenemos el agua adecuada para la limpieza y el mantenimiento de nuestros equipos. Y bueno, otro de los factores que creo que es importante considerar en el caso de lo que es el agua es el tratamiento de las aguas de desecho. Y esto puede depender de dónde esté ubicado tu proyecto, puede depender también de regulaciones ambientales, locales, incluso el tamaño de la cervecería, ¿verdad? Podría ser que una cervecería pequeña no se le vaya a pedir procesos de tratamiento tan rigurosos como tratamientos que se le puede pedir a una cervecería grande. Entonces, lo que me interesa aquí es que estén al tantos, ¿verdad? De ese tipo de consideraciones, pero es algo muy, muy relativo, muy de dónde decides realizar la instalación de tu proyecto. Y bueno, puede ser una inversión bastante importante, entonces creo que ese es un factor que definitivamente debería estar considerado en el plan de proyecto de la cervecería. Em, bueno, aprovecho para recordar nada más, aquellos que nos están siguiendo en este momento, normalmente dejamos las preguntas para el final, pero si van saliendo dudas, si van saliendo preguntas, por favor déjenlas en la sección de comentarios al final de la presentación. Vamos a, a darles respuesta, ¿verdad? Enfriador de mosto, no necesariamente tratamiento del agua, pero no lo hablamos la vez pasada cuando estábamos hablando del brew house. Y es una pieza importantísima, ¿verdad? Para cuando termina nuestro proceso de hervido del mosto, de la cerveza, pues hacer un enfriado rápido, eh, lo cual nos va a permitir eliminar aromas no deseados, pero también nos va a ayudar a evitar riesgos de contaminación microbiológica. Entonces, típicamente el enfriador de placas va a ser parte, no es algo que necesariamente vas a comprar por separado, sino que normalmente va a venir como parte del paquete del brew house, ¿verdad? Sin embargo, es importante que aunque te lo estén dando como parte del paquete, pues entender qué te están ofreciendo y cuáles son, y si va a ser adecuado para lo que estás necesitando. Entonces hay que entender que los enfriadores de placa la eficiencia que te den va a estar dado por eh, la presión a la que está fluyendo el agua y la temperatura del agua enfriado. Entonces, para el que no está familiarizado con el enfriador de mosto, básicamente por un lado el enfriador va a entrar agua fría, por otro lado va a entrar el mosto caliente, nunca se van a tocar, viajan por placas separadas, pero el intercambio de calor es muy eficiente y lo que produce es que se enfría rápidamente el mosto cuando está dentro de las placas. Entonces, si vemos, por ejemplo, bueno, ahí vienen un par de fotos, un enfriador de placas relativamente pequeño para un sistema piloto de un barril. Creo que se puede ser incluso apropiado para unos tres barriles, creo que los he visto usados. Y uno ya más grande, ¿verdad? Ya para un equipo cervecero mucho más importante. Pero me interesa que viéramos rápidamente este gráfico y este gráfico lo que habla es lograr llevar la temperatura del mosto a 68 Fahrenheit, que son alrededor de unos 20 Celsius, que es una temperatura
buena para inoculación de una levadura. Y esto lo que muestra es, dependiendo de la presión, por ejemplo aquí la línea azul significa 5 galones por minuto, ¿verdad? De presión, de flujo. La roja serían 3 galones, la verde serían 2 galones. Entonces, dependiendo de la temperatura que, que yo tengo de mi agua enfriado, que está aquí en este vértice, yo lanzo, digamos que mi temperatura está a 60 Fahrenheit, yo lanzo la línea acá y me doy cuenta que si mi flujo de agua a 2 galones por minuto, a 60 Celsius, yo probablemente lo que voy a lograr enfriar es aproximadamente 1 galón de cerveza por minuto. Mientras que si a esa misma temperatura yo tengo un flujo de 5 galones por minuto de esa agua fría, voy a estar enfriando aproximadamente unos, ¿qué? 1.75, 1.7 galones por minuto de cerveza. Entonces, cuando hacemos la compra de nuestro enfriador de placas, nosotros deberíamos de entender, bueno, ¿y cómo es el agua que voy a utilizar para ese proceso de enfriado? No es lo mismo si estás en una zona costera, donde probablemente el agua va a llegarles caliente, tibia, ¿verdad? Versus a una zona fría, donde esa agua va a estar probablemente más fría o una zona más templada. Eh, Al fin y al cabo, aquí el detalle es que eso nos podría llevar a tomar la decisión de que necesito algún tipo de sistema para enfriar el agua que voy a utilizar en mi enfriador de placas, o tal vez no, tal vez simplemente el agua regular que yo recibo tiene una buena temperatura y lo único que tengo que jugar es con ajustar el flujo, ¿verdad? De mi agua para lograr una eficiencia. Eso también nos puede permitir hacer cálculos. Bueno, ¿y cuánto tiempo me va a tomar enfriar este mosto de cerveza según el tamaño de mi lote, ¿verdad? Entonces, un ejemplo de referencia, pero para que lo consideren, ¿verdad? Y si están pidiendo especificaciones de un equipo, entonces, pues, hacer este tipo de revisiones. Bueno, entonces, preguntas claves para equipos de agua. La solución de purificación filtrado es acorde al reporte de análisis de agua para la locación de mi proyecto. Ya lo hablamos, ¿verdad? Deberíamos de empezar por saber dónde va a estar el proyecto instalado. ¿Requiero realmente ósmosis inversa basado en los estilos de cerveza que voy a hacer o no me interesa hacerlo? Necesito un ablandador de agua para evitar problemas de eficiencia no tener problemas de eficiencia de limpieza, no ir a tener problemas de incrustaciones, etcétera. Está mi enfriador de mosto correctamente dimensionado, entonces para mi brew house, basado en el agua que voy a recibir, en el tamaño del mosto que estoy produciendo. ¿Es la temperatura de mi agua de enfriado adecuada? ¿Debo invertir en equipo adicional? Lo acabamos de hablar. Bueno, no lo hablamos previamente, pero ¿qué posibilidades de reutilización del agua tengo? O sea, esto ya hablamos de que es un proceso de consumo de agua muy importante. Entonces, ¿dónde puedo, qué puedo implementar yo para hacer reutilización de agua? ¿Y cuáles son los requerimientos de tratamiento de aguas que las agencias, el gobierno local de donde sale mi proyecto me va a solicitar? Esa sería otra de las preguntas claves que deberíamos de hacernos. Em, Líneas de embotellado y enlatado. Vamos entonces ahora con ese tema. Definitivamente un crecimiento muy acelerado, muy exponencial de lo que es latas en el mercado de cerveza artesanal a nivel internacional y una tendencia que estamos empezando a ver acá en Costa Rica también, con algunas cervecerías que están trabajando ahora latas. Eh, ¿Por qué esta tendencia? Hay ventajas para la cerveza, definitivamente con la lata. Tiene una mejor protección a la luz. Sabemos que la luz es eh, un elemento que deteriora la cerveza. La lata tiene un costo más barato que la botella.
es más liviana y esto puede significar ahorros importantes en transporte. O sea, realmente yo puedo cargar en mi camión de distribución mucho más cerveza en lata que cerveza en botella. Al fin y al cabo se vuelve eficiencia en mi proceso de distribución. Y obviamente no se quiebra, que a ver, eh, estábamos diciendo algunos ejemplos reales. No recuerdo en este momento el nombre de la cervecería en Estados Unidos, pero hay un caso muy famoso de una cervecería que tuvo un problema de sobrecarbonatación, una contaminación, si recuerdo bien, y las botellas explotaron, empezaron a explotar las botellas a la par de trabajadores y bueno, trabajadores eh, con un accidente bastante grave, ¿verdad? Donde ya empiezan cuestiones de seguros, responsabilidad patronal, etcétera, etcétera, que pueden ser muy caros, ¿verdad? Entonces, esto no deja de ser un factor que debería uno de considerar cuando trabajamos con botellas, ¿verdad? Este, por otro lado, el equipo de embotellado es normalmente más barato. Tradicionalmente las líneas de enlatado tienden a ser más caras de adquirir que las líneas de embotellado, aunque hay mucho avance en el mercado y han ido bajando de precio, etcétera, sigue siendo, al menos hasta la fecha de hoy, más barato comprar una embotelladora que una enlatadora, si no estoy mal, ¿verdad? Eh, un detalle que sí sería importante considerar es a quién le quiero vender yo y cuál es mi plan de mercadeo, porque dependiendo de a quién le quieres vender, no siempre la lata es percibida como un buen empaque. Aquí hay una cuestión de mito, pero hay una cuestión de elegancia, podría hablarse, o sea, eh, y de nuevo, puede ser que otros mercados sean diferentes, pero al menos acá en Costa Rica no es común que en un bar te sirvan una cerveza en lata, normalmente te la llevan en botella. Y es por una cuestión meramente de presentación. Entonces, dependiendo de a quién quiero vender, digamos que ahí tendríamos una desventaja por una cuestión cultural de aceptar nuestro producto en lata. Em, Yendo precisamente a este tema de la apreciación que tiene la gente de la lata, em, dejo por ahí un enlace a un video de YouTube. El título dice qué es lo que esconde una lata de aluminio, ¿verdad? Y se ve muy bien, ¿verdad? Esta filmina plástica interna que tiene la lata y esto lo va a tener una lata de cerveza también. Esa barrera protectora es lo que permite que la cerveza no esté nunca en contacto con el metal directamente y no vayamos a estar ganando sabores no deseados, ¿verdad? Y entonces el hecho de decir que la cerveza, que la lata le da un sabor metálico a la cerveza es mentira, eso no es cierto, no sucede. Lo que sí puede suceder es que si estás tomando directamente de la lata, percibas un sabor metálico porque tienes la lata en la boca, punto. Pero no porque la lata le transmita el sabor metálico a la cerveza. Ahora sí, muy importante, latas golpeadas pueden romper ese sello. Entonces, si vas al supermercado, vas a comprarte una cerveza y ves que la lata está golpeada, yo no la compraría. Yo me iría por la que tenga la lata intacta, para que no tengamos el riesgo de que el metal esté tocando directamente la cerveza y tengamos algún sabor no deseado. ¿Ok? Bueno, entonces hablando de lo que son líneas de embotellado, líneas de enlatado, vamos primero con lo que son las líneas de embotellado. Vamos a encontrar que existen opciones semi-manuales a totalmente automatizadas y precios lo que se les ocurra. O sea, si se quieren gastar millones de dólares, se pueden gastar millones de dólares, definitivamente. Pero digamos que por lo menos tenemos que pensar que una línea
manual, pues sí será una inversión de algunos miles de dólares para arrancar, y de ahí lo que se os ocurra se puede gastar. Al fin y al cabo, esto debería estar dirigido por mis necesidades. ¿Cuántas botellas necesito llenar yo por hora, por minuto, para mi operación, como la estoy planificando para arrancar, y mi operación pensando en el crecimiento futuro al que yo quiero llegar? Algo muy importante a mencionar es que el llenado de botellas, cuando estamos, botellas o latas, en realidad, cuando estamos hablando de eh, bebidas carbonatadas, debe realizarse con tecnología de contrapresión. Lo que no queremos es que durante el llenado se pierda la carbonatación que tiene el líquido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se llama llenado contraflujo, y debe haber una purga de aire. Entonces, básicamente la botella, primero se le hace una inyección de CO2 para desplazar todo el aire, el oxígeno. Sabemos que el oxígeno es un enemigo de la cerveza. Se hace el llenado y normalmente, y esto es importante verificarlo con el fabricante, el espacio del cuello de la botella, muchas veces la máquina también va a hacer un purgado final donde va a ser un pequeño disparo de CO2 para eliminar cualquier presencia de oxígeno. Hay algunas que no lo hacen, siempre es mejor si lo hace, pero no es tan crítico como en la lata. Ahorita vamos a ver en el caso de las latas, de nuevo, hay varias tecnologías, varias formas de hacer esto, ¿verdad? Em, pero la gran diferencia con la lata es que obviamente la botella, por el cuello que tiene, pues es como más fácil el desplazamiento del oxígeno. La lata tiene una salida muy ancha, ¿verdad? Entonces el purgado necesita un poco más de cuidado, para que no, para que realmente desplacemos el oxígeno. Entonces, sé que hay algunas que no hacen el disparo final, hay otras que lo hacen, ¿verdad? Entonces ahí se puede revisar. Algunas hablan de que haciendo el llenado se genera un poco de espuma en la parte de arriba, y mientras el alto o el volumen que llenamos sea suficiente para desplazar el oxígeno, pues es suficiente. De nuevo, estoy mencionando para que hagan la consulta, ¿verdad? Cuando están viendo ofertas. Em, las líneas de enlatado en el pasado eran reservados para grandes empresas. Hoy hay opciones de tamaño pequeño, y la forma de la lata, bueno, ya dijimos, la forma de la lata aumenta el riesgo de no hacer un purgado bueno. Em, el sellado de la tapa se realiza con vapor, entonces eso es lo que normalmente va a suceder. La lata recibe el purgado de CO2, se hace el llenado, se coloca la tapa y se aplica entonces el cierre por vapor. ¿Ok? Para aquellos que estén interesados, en el caso de Ticobirra, lo que son equipos semi-manuales, nosotros los podemos eh, traer, ¿verdad? Los podemos cotizar y traer nosotros directamente. Cuando estamos hablando de sistemas de enlatado o de embotellado más grandes, normalmente tenemos partners en Estados Unidos, y bueno, China también, que pues con los que trabajamos y pasamos con ellos el proyecto. Eh, Nuevamente, depende mucho de las am, necesidades específicas de cantidad de latas, cantidad de botellas. Pero sí, semimanual, nos pueden preguntar, y bueno, los otros también, nada más que en los otros pues trabajaremos con un socio comercial, ¿verdad? De Estados Unidos principalmente. Em, ya medio lo hablamos un poco, pero el oxígeno es un gran enemigo de las cervezas, especialmente estilos como las IPAs son muy sensibles al oxígeno, y son probablemente las cervezas que en el mundo de la cerveza artesanal, pues de las más buscadas, ¿verdad? Por el público conocedor. Em, el oxígeno va a oxidar la cerveza, dándonos sabores que podemos hablar de que son cartón, en cervezas claras, o
algunos frutos oscuros o cherry, tiene el nombre en español, pero ese carácter cherry en los Jerez, en cervezas oscuras. Entonces, algo que se habla mucho cuando estamos buscando una línea de embotellado, una línea de enlatado, es del oxígeno disuelto. Si el fabricante nos garantiza un nivel de oxígeno disuelto o no. Se habla que un nivel aceptable es de 50 partes por billón y uno ideal que sea menor de 10 partes por billón. O sea, menos de 50 el aceptable, menos de 10 el ideal. Cuando trabajamos con equipos semimanuales, vas a recibir la misma respuesta, depende del operario. Ahí no te van a garantizar nada, depende de la pericia, el entrenamiento del operario, que también hace el proceso para que no se te llene de mucho oxígeno. Se puede medir equipo, se puede utilizar equipo especial para medir el oxígeno disuelto, una maquinita como esta que se ve por acá, y poder estar realizando monitoreos de calidad de nuestra cerveza. Algunas otras consideraciones que yo le doy a la gente, soportes y repuestos, al menos acá en Costa Rica no tenemos fabricantes de este tipo de equipo, por lo tanto todo es importado y por lo tanto hay que saber si vas a poder conseguir las partes y el soporte que necesitas. Algo muy importante a entender acá, ustedes compran un brew house y un brew house honestamente es ollas, bombas, acoples. Esa es la ciencia de un brew house, más o menos, ¿verdad? Entonces no son equipos que requieran de tanto mantenimiento. No tenemos partes móviles, no tenemos partes automatizadas. Entonces, mientras que tengas un acero de buena calidad, mientras tengas buena soldadura, mientras tengas bombas de buena calidad, mangueras de buena calidad, no hay tanto mantenimiento como si lo comparamos con una línea de enlatado que te transporta las latas, las botellas, que hace rotaciones, que puede hacer limpieza, que puede hacer etiquetado. Hay tantas partes móviles en equipos de este tipo que tenemos que tener más conciencia del mantenimiento de este tipo de equipos. Entonces, se te daña la línea de embotellado y qué haces si no tienes un proveedor cercano, no tienes partes de repuesto tú mismo guardados, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante a considerar que tal vez no es tan crítico con el brew house. Necesidades de crecimiento futuro, no pensemos solo en lo que necesito inmediatamente, pensemos en qué vamos a necesitar luego en mi proyecto. Y bueno, que muchas veces la flexibilidad implica pérdida de eficiencia. Este es un consejo que varias empresas también dan. Si vas a pedir una línea de embotellado y vas a empezar a pedir, yo necesito manejar 4 tipos diferentes de botellas con alturas diferentes, las chapas tienen dimensiones diferentes. No, mira, mis latas van a tener, voy a tener 3 tamaños de latas. Bueno, todo ese tipo de complejidad te aumenta costo en el equipo, pero también te afecta eficiencia y te agrega riesgo de mantenimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es parte de nuestra decisión de proyecto, ¿verdad? Muchas veces cuando hacemos la cotización no pensamos mucho, necesito eh, una cotización de una máquina de enlatado, necesito una de embotellado. Eso es todo lo que necesito. No, hay accesorios, hay cosas que muchas veces no están en el precio regular incluido y que pueden tener un impacto muy importante en la eficiencia de su operación. El despaletizador, por ejemplo, y honestamente los he visto en latas, no los he visto en botellas, pero estoy seguro que deben de existir. Tienes un pallet, una tarima de latas y bueno, tener una máquina que te puede ir sacando esas latas y distribuyéndolas a la máquina
puede ser una eficiencia bastante importante. Si tenemos el lavado y el secado de las latas en forma integrada con nuestra línea o de botellas también, ¿verdad? Si vamos a hacer el etiquetado, si vamos a hacer que la máquina haga nuestro etiquetado de una vez. Ojo, por ejemplo, una botella, el etiquetado es relativamente más sencilla que una lata. Una lata, el material es mucho más ligero, mucho más sensible. Entonces, la aplicación de enlatado o termoencogible tiene que tener cierta sensibilidad la máquina para hacerlo. Y las mesas buffer, algo muy sencillo, pero que no deja de ser importante para la operación. Si no tienes este tipo de mesas buffer, mesas de control de flujo, ¿verdad? Donde se vaya acumulando el producto, ya sea antes de entrar a la línea o a la hora de salir la línea, te puede generar una diferencia muy importante en la máquina. No, no te sirve de mucho tener una máquina que haga un llenado y sellado muy rápido si al fin y al cabo se te van a caer después porque no tienes dónde recibirlas, ¿verdad? Entonces, cosas sencillas pero que sí cuentan en la eficiencia de nuestra línea. Preguntas clave. Entonces, para enlatado y embotellado, ¿cuál es mi necesidad de embotellado y enlatado actual y futuro? ¿Cuántos necesito por minuto? ¿Cuántos necesito por hora? Etcétera. Necesito múltiples tipos de empaques. ¿Es realmente necesario? Ya hablamos de que puede tener consecuencias de esa decisión. ¿El fabricante me garantiza un nivel de oxígeno disuelto o no? ¿Qué pasa si necesito soporte? Debo mantener algunas partes de repuesto en reserva en mi cervecería. ¿Qué accesorios debería adquirir para tener una operación eficiente? Y bueno, esa es nuestra introducción entonces a este tipo de equipos. Em, las conclusiones, pues hacernos las preguntas correctas al iniciar nuestro proyecto puede ahorrarnos dinero, dolores de cabeza. Hablamos de que el agua es uno de los recursos más usados en la producción de cerveza y que no deberíamos de pensar únicamente en su tratamiento para el mosto directamente. La limpieza, el tratamiento posterior es importante y puede tener costos asociados importantes. Y que bueno, actualmente hay una nueva tendencia por enlatado y como vimos, la lata tiene ciertas ventajas que nos pueden dar eficiencias también interesantes. Em, ya lo mencionaba en la presentación anterior. em, Proyectos de cervecería de cierto tamaño, yo definitivamente recomiendo pues trabajar con un profesional, con su consultor profesional. Eh, mm, Estamos a sus servicios, ¿verdad? En el lado de Ticobirro, nosotros lo que hacemos es que proyectos de 1 a 3 punto algo de barriles los trabajamos nosotros directamente, pero si el proyecto ya es mucho más grande, pues entonces ya ahí estaremos involucrando consultores de las empresas con las cuales nosotros trabajamos o consultores independientes con los cuales tenemos relación comercial. Entonces, podemos ayudarles con los proyectos que tengan a bien, ¿verdad? Bueno, eso sería entonces la presentación del día de hoy. La próxima semana vamos a estar hablando más sobre lo que son líneas de dispensado de cerveza en barril y su optimización. Que creo que también es un tema a veces que no se le da suficiente importancia y que puede tener un impacto importante en los resultados económicos de nuestra cervecería. Bueno, entonces vamos a ver si tenemos algunas preguntas por acá. Voy por ahí también saludando a Guadalupe, Adrián, Alonso, Marisabel, Mariana, Mau. Nos hacen la consulta, ¿se puede hacer recirculación del agua para los enfriadores pasando por una cama fría?
Sí es posible. Yo creo que, o sea, yo me he encontrado este, opciones bien ingeniosas realmente. Em, Nosotros personalmente, y esto es con un proceso pequeño, de hecho nosotros creamos un circuito en el cual eh, el agua lo pasábamos por un enfriador de inmersión en agua con hielo, ¿verdad? Eso alimentaba, o más bien, nuestra agua estaba fría, lo pasábamos por el enfriador de placas, sale caliente, lo metíamos a una fuente de agua fría con un enfriador de inmersión para esa agua caliente que salió del enfriador de placas, volverla a enfriar y volver a alimentar el enfriador de placas. Eh, vi el otro día una solución muy interesante en el cual lo que utilizaban eran tres contenedores de agua en forma vertical, uno encima del otro, y el de más abajo alimentaba el enfriador de placas. Salía del enfriador de placas caliente el agua y por medio de una bomba se llevaba al de arriba, pero como del de arriba pasaba un segundo y luego al tercero, el agua caliente que llegaba arriba no llegaba a calentar el agua que está alimentando el enfriador de placas, entonces era un ciclo constante, o sea, utilizaban la misma agua siempre. Eh, Soluciones se pueden hacer, yo personalmente, enfriadores de placas son excelentes para enfriar el mosto, pero definitivamente, si no tienes alguna solución de alguna forma recircular, eh, pues gastan bastante agua, ¿verdad? Pero sí, entonces hay opciones que podríamos estar haciendo de ese tipo. Sí, bueno, Alonso nos comenta sobre que siempre le ha parecido que es mejor eh, la botella por presentación. Honestamente, para producto, la lata es mejor. Pero, definitivamente, presentación, pues tiende a ser más elegante la botella. Bueno, Mariana hace una buena pregunta que es ¿cuál es la presión que aguantan las latas? No tengo el dato exacto y honestamente creo que también hay calidades de lata, ¿verdad? Voy a buscar el dato exacto y se los comparto, pero lo que se puede decirte es que he visto, al menos para nivel de carbonatación de cervezas regulares, eh, nunca, o sea, no he escuchado de algún tipo de problema para aguantar ese tipo de presión. Si tenemos algo ya al estilo de tal vez una Bruta IPA, ¿verdad? Que son extremadamente carbonatadas, podría ser que tal vez sí ya sea más apropiada una botella, pero sí el dato exacto no lo tengo. Voy a buscarlo para compartírselos. Sí, Mau hace la consulta de que qué opino sobre el mercado costarricense en cuanto al el uso de la lata versus la botella. Yo creo que todavía estamos muy enfocados a botellas, pero definitivamente, al menos el sector de cervecería artesanal está impulsando la lata, porque ya se ven varios actores en el mercado trabajando latas y creo que definitivamente hay que prestar atención. Eh, si fuera mi decisión personal, yo creo que yo definitivamente yo sí vería la opción de lata muy seriamente, si fuera mi proyecto. Y con respecto a hacerlo, ¿qué tal con otro fermento como sidra, kombucha, hidromiel? Cambiaría mi respuesta. Am, a nivel internacional, nuevamente estás empezando a ver kombuchas en lata, estás empezando a ver sidras en lata, entonces también hay una tendencia internacional que creo que va a ir llegando a Costa Rica. Creo que son productos menos conocidos, menos establecidos, y eso puede ser una barrera un poco de entrada, ¿verdad? Así como puede ser también... am,
A ver, yo soy, el que me conoce sabe que yo soy un fanático de la sidra, ¿verdad? Y de hecho yo traigo una de las primeras sidras al país para comercializar, o al menos en la empresa, con mis socios. Y creo que precisamente una de las ventajas es que al rato cuando hablas de sidra, te tienes que imaginar necesariamente las sidras como de las fiestas de fin de año y a veces ponerla enfrente de un cliente con la presentación de una cerveza, nosotros sentíamos en su momento que más bien ayudaba para introducir ese producto como algo nuevo y diferente. Entonces, creo que hay un argumento ahí muy importante de por qué tal vez una lata podría ser interesante para un proyecto de ese tipo, ¿verdad? Presentar, mira, pues es una bebida artesanal y se asemeja a una cerveza hasta cierto punto. Ok, ok, esas son las preguntas que veo por el día de hoy. Sí, espero haberles dado respuesta eh, a todo lo que les interesaba. Como les comentaba, la próxima semana entonces estaremos hablando sobre equipos de despensado de cerveza cruda o en barril. Creo que también un tema interesante. Ojalá que la presentación del día de hoy les haya gustado y bueno, agradecerles por acompañarnos y que tengan buenas fermentaciones. Hasta luego.